Bueno, ya se encendió el bombillito de la promiscuo del circuito de Belén de Umbría Risaralda, hoy 24 de agosto de 2020, programada la preparatoria dentro del proceso que por homicidio agravado en concurso con tráfico, fabricación o porte de armas de fuego se adelanta en contra del ciudadano Mateo Castaño Manrique. Verificamos entonces la asistencia de las partes por la Fiscalía. Muy buenos días, señoría, demás asistentes. Por la Fiscalía César Augusto Bolaños Aldreaga, fiscal 32 seccional. Muchas gracias, doctor Bolaños. Por la defensa. Muy buenas tardes, su señoría. Actúa como abogado de confianza. Mi nombre es David San Miguel López. Soy defensor de confianza del señor Mateo Castaño Manrique. Muchas gracias, defensor. Tenemos comunicación virtual con la asesoría jurídica de la cárcel de Anserma Caldas, donde ya se encuentra allí dispuesto el ciudadano procesado. Amable, Buenos días, mi nombre es Mateo Castaño Manrique, cédula 1 088 348 125. De las víctimas en este chat. La representación de las víctimas queda de todas maneras abierta la posibilidad para, si desean actuar, hacerlo correspondientemente. Nos acompaña también de manera virtual el colaborador delegado del Ministerio Público. Muy buenos días, señor juez y demás asistentes de este acto público. Soy Martín Botero Duque, procurador 151 judicial. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Con las partes presentes declaramos instalada la audiencia. Debo manifestar en principio que al correo electrónico del despacho llegó el día 20 del mes que corre una solicitud de la defensa a fin de que se tuviera en cuenta como investigador técnico al señor Javier Antonio López Vélez, como investigador técnico de la defensa, a quien se le reconoce esa calidad, eso como asunto previo a esta audiencia. A continuación daremos curso a lo mandado por el artículo 356 del procedimiento y preguntaré entonces al señor defensor si el proceso de descubrimiento probatorio fue completo y lo dejó satisfecho. Tiene la palabra, defensor. Señoría, debo manifestar de que si bien se corrió traslado de gran parte de esos elementos probatorios que tenía la doctora Campuzano, ese traslado brilla por su ausencia los dichos del testigo, del único testigo directo de los hechos. Esa entrevista del testigo directo de los hechos, el único que tiene la fiscalía, no se me corrió traslado. Se lo volví a pedir a la doctora Campuzano, lo digo, abro comillas, me respondió con 3 piedras en la mano, y con el doctor nuevo fiscal tuve la oportunidad de escribirle un correo, pero entiendo que solo fue hasta el día viernes que supe que él era nuevo fiscal, y entiendo que por ser fin de semana pues le quedó imposible a él correrme traslado de esa entrevista. De resto sí se me corrió traslado de las demás entrevistas, y hay una carpeta de fotos de la cual se me corrió traslado, pero al parecer hay un problema técnico porque ninguna de esas fotografías abre. O sea, el material fotográfico que se me corrió traslado no ha sido posible abrirlo porque no sé si es el formato, no me abre. El traslado se hizo por medio de un enlace de Drive, de la aplicación Drive de Google,
Yo me meto a ese enlace, puedo descargar las entrevistas menos la de este señor Daniel Alejandro, que es el único testigo de los hechos de la fiscalía, y cuando abro la otra carpeta que supone contener unas fotos, esas fotos no me abren, no me ha sido posible, lo he intentado en varios computadores y me dicen que el formato es erróneo. Escuchadas las voces del señor defensor, debemos dejar constancia que evidentemente hubo un cambio en la titularidad del profesional que lleva la vocería en la Fiscalía 32 Seccional de Belén de Umbría, Risaralda, que la asumió a partir de este mes de agosto del doctor César Bolaños. Yo quiero darle la palabra al doctor César Bolaños para que nos indique de qué manera podemos hacer que la defensa tenga efectivamente un descubrimiento satisfactorio de los elementos materiales probatorios. Tiene la palabra, fiscal. Gracias, señoría. Efectivamente, como lo enunció el doctor San Miguel, pues no tenía conocimiento del traslado que le había hecho con la autoría. Sin embargo, el día viernes a las 5:35 de la tarde le envié al correo electrónico efectivamente un enlace en Google Drive con la carpeta escaneada y 2 archivos. En esos 2 archivos se encuentran lo que el doctor está manifestando. De hecho, antes de empezar la audiencia tuve la oportunidad de abrirlos directamente desde el enlace. Son 2 carpetas, son 2 archivos de las cuales está escaneada la carpeta y donde pude evidenciar en los folios de la carpeta del archivo, aparecen los folios del 34 al 37, aparece la entrevista del ciudadano Daniel Alejandro Jaramillo. Y en la segunda carpeta, de los folios 50 a 54, efectivamente está lo relacionado con los reconocimientos fotográficos. Entonces se encuentra que era lo que hacía falta el descubrimiento. Sin embargo, por celeridad y ganas pues de volver a realizar todo el traslado del viernes, nuevamente fui escaneado. Aquí tengo el mensaje que le envié al defensor. Si quiere lo reenvío a los sujetos procesales para que puedan verificar que efectivamente se dio traslado en debida forma, y lo enunciado por el señor defensor se encuentra, si abre el enlace, y se encuentra pues, debidamente establecido en esa carpeta. Eso es todo, señorita. Muchas gracias, señor fiscal. Pues debemos tener en cuenta las dificultades de estos elementos técnicos que se unen a todas las dificultades por la pandemia, pero el descubrimiento probatorio debe hacerse a punto de que la norma que venimos desarrollando indica que si no se hace completo, el juez lo debe rechazar. Yo le pregunto entonces al señor defensor si en una nueva mirada a su correo puede establecer lo que nos acaba de decir el doctor, de que le volvió a reenviar todos los documentos, a ver qué puede ser el inconveniente. Cuénteme, defensor. En efecto, señoría, en cuestión de segundos estoy aquí revisando el correo que es cierto que el doctor me envió el viernes a esa hora que él indicó para revisar si ya esa entrevista aparece dentro del traslado. ¿Me recuerda tan amable el número de los folios? Sí, doctor. La entrevista está la entrevista de Daniel Alejandro está en los folios del 34 al 37. Y lo concerniente con los reconocimientos se encuentra en la segunda carpeta, en el segundo archivo, en los folios 50 a 54. Un momento ya en cuestiones de toma el tiempo para mirar ese punto, para poder continuar con la audiencia, si no, tenemos que frenar.
y nosotros tenemos todo para verificar este texto. O sea, ya la práctica no trabajamos Pues es que siempre, por decirlo de una manera, también la casa no me la ve. Solamente tomamos. Doctor, en efecto ya encontré la entrevista de esta persona, Daniel Alejandro. Bueno, se entiende pues que para el descubrimiento probatorio debe existir un tiempo prudencial para poder llevar a cabo la audiencia preparatoria de su propósito primordial, que es preparar la prueba, solicitarla y obtener el decreto de la misma para el juicio oral. Si el señor defensor considera que podemos darle continuidad a la audiencia y es posible hacerlo, me gustaría que lo manifestara. En efecto, su señoría, en el escrito de acusación más o menos ya me decía a mí los dichos de esta persona, de este testigo. Entonces considero que ya con esta entrevista que estoy revisando, lo que estoy haciendo es corroborar esos dichos y no veo inconveniente que continúe con esta diligencia. Bueno, le agradezco mucho. Que de manera se satisface el traslado para este defensor técnico y ruego a usted que continuemos con la diligencia. Bueno, defensor, yo también le agradezco. Entonces, el despacho acepta el proceso de descubrimiento probatorio. Ahora continuamos con la audiencia y como un simple interrogante, señor defensor, ¿usted tiene elementos materiales probatorios que sean susceptibles de descubrimiento al señor fiscal? Ya vendrán los que voy a anunciar si tiene elementos que puedan descubrirse al señor fiscal. En efecto, su señoría, hay un trabajo del investigador del cual solicité fuera autorizado por usted, el cual considero pertinente correr traslado al fiscal terminando esta diligencia. Bueno, entonces se hará ese descubrimiento de parte de la defensa a la fiscalía. El numeral 3 del artículo que venimos desarrollando tiene por objeto que cada una de las partes haga una simple enunciación de los elementos materiales probatorios con miras a darle desarrollo al numeral 4, que es aquel que contempla la posibilidad de las estipulaciones probatorias. Cuando hay hechos en los cuales están de acuerdo ambas partes, es lo correcto estipularlos para efectos de darle satisfacción al principio de la economía judicial y de la concentración. Este servidor se permite siempre prolongar la posibilidad de las estipulaciones probatorias hasta el inicio de la etapa probatoria dentro del juicio. Por eso se invita a las partes entonces para que si a bien tienen hacer uso de este instituto, lo hagan y pasar el documento respectivo el día de la audiencia. No vamos a limitar a esta audiencia estas circunstancias. Ya vendrán entonces a continuación las solicitudes probatorias de cada una de las partes, pero vamos a dar paso al numeral 5, y a esto me refiero y me voy a dirigir al ciudadano Mateo Castaño, que se encuentra recluido en la cárcel de Anserma. Mateo, debo nuevamente preguntarle, como lo hizo en alguna ocasión el juez de garantías en las audiencias preliminares, para que usted, primero, conociendo el derecho que le asiste de guardar silencio, manifestarse, si a bien lo tiene, acerca de la responsabilidad suya en estos hechos que nos aprestamos a juzgar. Es una pregunta sobre los cargos que se le hacen y usted puede expresarlo de viva voz y manifestar que es inocente, que es ajeno o que es responsable o que los acepta, o puede guardar silencio. En caso en que guarde silencio, entenderé plenamente que su
posición es de inocencia. Si usted necesita algún tiempo para entrevistarse con su abogado, con mucho gusto le hacemos el requisito correspondiente. Ciudadano Mateo Castaño Manrique, viene usted siendo procesado en el despacho a mi cargo por un proceso penal que involucra los hechos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Yo le pregunto a usted si es su voluntad manifestar cómo se declara en cuanto a responsabilidad frente a esos hechos. Señor, yo me declaro inocente, yo en ningún momento he estado en ese pueblo de Belén, yo siempre he estado en la ciudad de Pereira, yo soy inocente. Bueno, ha sido claro el ciudadano procesado en expresar de viva voz su posición de inocencia. A continuación, daremos el uso de la palabra en el orden que trae el código a cada una de las partes para que formule su petición probatoria, en primer término, a la Fiscalía. Señor Fiscal, para que enuncie y solicite las pruebas con una breve manifestación de la conducencia y la pertinencia. Gracias, señoría. Los elementos materiales probatorios con que la Fiscalía hará valer en juicio son los siguientes, son los que han sido establecidos en el escrito de acusación, y me permito pues hacer un breve recuento de la utilidad y pertinencia y contencia de dichos elementos. Empiezo por los testimoniales. Contaremos con el testimonio de Mario Andrés Manso, quien es un funcionario de la UBIC de Belén de Umbría, de la estación de Belén de Umbría, donde esta persona realizó actos urgentes en virtud pues a este hecho de sangre que ocurrió el 9 de noviembre del año inmediatamente pasado. Dentro de las entrevistas realizadas en actos urgentes realizados por el funcionario de policía oficial, pues contamos que está la entrevista de Luisa Fernanda Herrera, demás testigos están establecidos asimismo en el informe ejecutivo de fecha 10 de noviembre de 2019. Segundo, contaremos con el testimonio de Jesús David Castañeda, quien asimismo es funcionario de la Policía Judicial Belén de Umbría. Esta persona este funcionario de policía judicial realizó asimismo intervención en actos urgentes, realizó el álbum fotográfico del lugar donde quedó el cuerpo sin vida, asimismo realizó acta de inspección a cadáver y demás actos de investigación. Obviamente este funcionario la utilidad del testimonio es mucha para el desarrollo de la investigación, teniendo en cuenta pues que se desarrolló en virtud de los actos urgentes. Tercero, contaremos con el testimonio de Cristian David Méndez, asimismo funcionario de Policía Judicial de Belén de Umbría. Esta persona asimismo realizó entrevistas y actos de investigación dentro de la presente noticia criminal. Entrevistó al señor José Julián Trejo Largo y de igual forma pues realizó otros actos de investigación. Asimismo su testimonio es importante para la teoría del caso de la Fiscalía. Cuarto, contamos con el testimonio de Jonathan Salazar Robledo, asimismo funcionario de la Policía Nacional de la SIJIN de Belén de Umbría. Esta persona asimismo realizó actos de investigación en virtud de los actos urgentes. Entrevistó a la señora Gladys Viviana Gallego, Benú de Jesús Marín Gutiérrez y demás actos investigativos. Y asimismo pues su testimonio considera la Fiscalía que es importante para desarrollar la tesis de la Fiscalía. Contaremos con el testimonio de José Julián Trejo Largo, quien asimismo fue un testigo que al parecer tuvo conocimiento de los hechos. En juicio nos dirá pues obviamente lo que este ciudadano alcanzó a percibir a través de sus sentidos, lo que tiene conocimiento, y el testimonio considera la Fiscalía que puede ser conducente para la investigación que se adelante. En igual sentido, tendremos el sexto, el testimonio de Luisa Fernanda Herrera Londoño. Asimismo, esta ciudadana se encontraba el día de los hechos y al parecer fue testigo de lo que se
está investigando. Séptimo, contaremos con el testimonio de Yeis Viviana Gallego Mejía, de igual forma testigo de los hechos, nos indicará las circunstancias del tiempo, modo y lugar como se dio cuenta o tuvo conocimiento de los hechos que se investigan. En igual sentido, octavo, contaremos el testimonio de Jesús Marín Gutiérrez. Esta persona asimismo nos dará su relato con relación a los hechos que se investigan. Noveno, contaremos con el testimonio de Daniel Alejandro Jaramillo López. Este testigo nos indicará asimismo las circunstancias de tiempo, modo y lugar como ocurrieron los hechos. Esta persona, según lo que cuenta la Fiscalía, es un testigo presencial de los hechos, entonces nos indicará qué fue lo que pudo observar, percibir a través de su relato el día del juicio. Décimo, contaremos con el testimonio del doctor Olmers Arias Montoya, quien es médico forense de medicina legal adscrito a medicina legal. Con el testimonio del doctor Olmers, pues nos indicará en juicio concerniente al informe presentado, el informe el cual contempla la necropsia realizada a la víctima, el señor Mauricio Andrés Incapié. Nos indicará asimismo con su testimonio las lesiones y cuál fue la causa de la muerte que provocó el deceso de este ciudadano. Contaremos, décimo primero, con el testimonio del subintendente Grisman de Jesús Gómez Osorio, que es un perito forense, adscrito a la SIJIN del departamento de Risaralda, y donde esta persona realiza el análisis de los proyectiles recuperados a la inspección de cadáver. Nos indicará asimismo qué calibre fue el que se utilizó para la escena de los hechos. ¿Me repite por favor el nombre de ese testigo? Sí, el décimo primero, Grisman de Jesús Gómez Osorio. Grisman de Jesús Gómez Osorio. Bueno, 12, contaremos con el testimonio de Wilford Andrés Patiño Macías. Asimismo, este es un funcionario de la Policía Judicial. Realizó labores investigativas, asimismo dio cumplimiento a una policía judicial mediante el cual se solicita la captura del ciudadano Mateo y realiza la solicitud de fotográfico, llega el acta de reconocimiento, bueno, entre otras labores investigativas. El testimonio del patrullero Wilford Andrés pues, nos indicará asimismo las labores investigativas que realizó con ocasión a la orden de programa metodológico realizado por la Fiscalía. 13, contaremos con el testimonio de Juan Gabriel Villa Bedoya, miembro de la Policía Judicial adscrito a la SIJIN de Risaralda. Asimismo, esta persona desarrolló actos investigativos que dio cumplimiento a la Policía Judicial, y su testimonio nos indicará pues, precisamente las labores que dio cumplimiento para el mismo. 14, tendremos el testimonio de Guillermo Enrique Leguizamón Duarte, quien es adscrito a la Policía Judicial. Esta persona realizó el álbum fotográfico. Nos indicará asimismo en el juicio oral cuál fue las técnicas y los métodos que utilizó para poder elaborar ese álbum fotográfico, si cumplió o no con lo establecido en el Código de Procedimiento Penal. Y contaremos con el testimonio de Jaime Andrés Mena Acevedo, quien fue el perito en dactiloscopia, quien realizó la previa identidad del ciudadano procesado el día 7 de abril de 2020. Con su testimonio pues, nos dirá asimismo las técnicas y métodos y protocolos utilizados para realizar la respectiva plena identidad del ciudadano procesado. Con relación a los documentales, su señoría, pues son los mismos que se encuentran trazados en el escrito de acusación. Primero, contamos con el informe ejecutivo de fecha 10 de noviembre de 2019, suscrito por Mario Andrés Manso, con sus respectivos anexos. Se encuentran debidamente establecidos en el escrito de acusación. Segundo, contaremos con el informe de policía en casos el informe de investigador de campo de fecha 10 de noviembre de 2019,
cuál es el álbum fotográfico a la escena en relación a los actos urgentes, cuál es suscrito por el investigador Jesús David Castañeda Molina. Tercero, contaremos con el informe pericial de necropsia, suscrito por el doctor Holmes Arias Montoya, médico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal. Cuarto, contaremos con el informe investigador de campo de 14 de enero de 2020, suscrito por el investigador Wilford Andrés Patiño Macías, con sus respectivos anexos. Dentro de eso se encuentra la entrevista de Daniel Alejandro Jaramillo. Quinto, contaremos con el informe investigador del laboratorio de fecha 21 de noviembre de 2019, suscrito por el subintendente Bisman de Jesús Gómez Osorio, perito forense en balística, adscrito a la Policía Nacional. Sexto, contaremos con el informe investigador de campo de fecha 26 de enero de 2020, suscrito por Wilford Andrés Patiño Macías, adscrito a la Policía Nacional, con sus respectivos anexos. Séptimo, contaremos con el informe investigador de campo de fecha 20 de enero de 2020, mediante el cual se hace reconocimiento fotográfico, suscrito por Guillermo Enrique Leguizamón Duarte, de la Policía Nacional, con sus respectivos anexos, el cual consta de 2 actas de reconocimiento de 2 personas. Octavo, tendremos el certificado de función del ciudadano Mario Andrés Incapié. Noveno, contaremos con el certificado del SINAR, el cual fue expedido el 24 de enero de 2020, suscrito por el mayor Camilo Andrés Vargas Castellanos, ejecutivo segundo comandante del batallón San Mateo. Décimo, contaremos con el informe investigador de campo de fecha 6 de febrero de 2020, suscrito por Juan Gabriel Villa, escrito por la Policía Nacional con sus respectivos anexos, mediante el cual se dio pues a conocer la captura del ciudadano procesado con sus respectivas anexos. Y contaremos con el informe ejecutivo, investigador de campo, de laboratorio, de fecha 7 de abril de 2020, mediante el cual se realiza la plena identidad del ciudadano procesado, el cual es suscrito por el perito dactiloscopia Jaime Andrés Mena Acevedo. Esos son, su señoría, los elementos tanto testimoniales como documentales que hará valer en juicio su señoría. Eso es todo por parte de la Fiscalía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor fiscal. A continuación, daremos el uso de la palabra al señor defensor para que haga su solicitud probatoria. Tiene la palabra, señor defensor. Muchas gracias, señoría. Primero, denunciando la prueba documental que consiste en el trabajo, derivada de la orden de trabajo dada por el suscrito al investigador Brian Alexander Giraldo Acevedo, adscrito a esta defensa técnica, con cédula de ciudadanía 10874866840, y con toda la idoneidad para realizar esta labor. Corrijo el nombre del investigador. Como digo, el nombre del investigador es Miguel Antonio López Vélez, y la cédula de ciudadanía es 1088256-594. Ese es el investigador adscrito a esta defensa, Javier Antonio López Vélez. Disculpas por ese lapsus que tuve ahí, lo comunico con un testigo. Este informe de campo, esa investigación realizada por este investigador judicial, contiene 8 entrevistas realizadas a los testigos de la defensa. También contiene toma fotográfica y búsqueda del lugar de los hechos con la ubicación de testigos. También contiene una consulta a la página de la rama judicial, base de datos, abro comillas, justicia 21 web, el cual arroja la existencia de otro proceso en el cual uno de los testigos de la Fiscalía también participa como testigo por el mismo punible, por hechos diferentes y con 3 días de diferencia a los hechos que hoy nos reúnen. También arroja un acta y registro de audiencia realizada en contra de Mateo Castaño por otro proceso de estupefacientes en el municipio de Les de Umbría,
donde la fiscal, la doctora Campuzano, también realizó las preliminares de este proceso. Asimismo, contiene fotografías de los señores Daniel Alejandro Jaramillo López, Mateo Castaño Manrique y Guillermo Castaño Álvarez, las cuales serán usadas en juicio oral con el fin de enseñárselas a los testigos de esta defensa. También contiene esta investigación un certificado de existencia de la corporación House Club Centro Cultural y Club Social, con sede en la ciudad de Pereira, en cual es el lugar donde se encontraba el señor Mateo Castaño para el momento de los hechos que hoy nos reúnen. Y por último, esta investigación contiene la autorización del juzgado primero promiscuo municipal de Belén de Umbría para solicitar los videos de la cámara de la Policía Nacional en el lugar de los hechos, el día y la fecha en que ocurrieron los hechos, y la respuesta de la Policía Nacional negando esos registros. En eso consiste la investigación realizada por el investigador Javier Antonio López Vélez, del cual correré traslado a la Fiscalía de manera oportuna posterior a esta diligencia. Respecto a los testimonios que este defensor pide que sean tenidos en cuenta en el juicio oral, está en primer lugar el del señor Brian Alexander Giraldo Acevedo, con cédula de ciudadanía 1087-486-840. La pertinencia y la conducencia de este testigo es que esta persona aparece procesada en otro proceso penal distinto al que nos acusa, pero con 3 días de diferencia de este, y donde el testigo de los hechos es el mismo testigo de estos hechos que hoy nos reúnen. Es decir, el señor Daniel Alejandro Ramírez Jaramillo López lo está acusando también de un homicidio distinto a este, y este testimonio de Brian Alexander Giraldo Acevedo es pertinente porque él conoce desde la niñez al señor Daniel Alejandro Ramírez López, sabe cómo ha sido su comportamiento durante su vida, sabe a qué se dedica, y le puede dar luz a la judicatura del proceder de esta persona, Daniel Alejandro Jaramillo López, durante su vida. Y no solo eso, también este testigo nos va a mostrar en juicio como uno de los investigadores adscrito a la Fiscalía, miembro de la Policía Nacional, constriñó para que esta persona le sirviera como testigo en contra de Mateo, de mi prohijado, y en igual sentido, pues, el testigo Brian Alexander Giraldo Acevedo se negó a tal solicitud, y él también le va a contar en el juicio oral a la judicatura este suceso. Esta es la pertinencia y conducencia de ese testigo. Considera suscrito que es muy pertinente porque nos va a dar luz de cómo el testigo Daniel Alejandro Jaramillo López, al parecer, participa en varios procesos de homicidio agravado, y de manera muy sospechosa para el suscrito, testigo directo de 2 homicidios con 3 días de diferencia totalmente distintos, lo que para el suscrito no deja de parecer sorpresivo, y considera que la judicatura debe conocer esos hechos para que valore el valor de lo que vaya a decir este testigo en juicio oral. También pasando al siguiente testigo, la señora Luisa Fernanda Herrera Londoño. El testigo anterior se encuentra recluido en la cárcel de Anserma, de Anserma Viejo, del departamento de Caldas. Ahí se localiza, está privada de la libertad por el proceso al que hice mención. La siguiente testigo, la testigo número 2, es la señora Luisa Fernanda Herrera Londoño. Desde ya anuncio que es un testigo común, porque hace parte de los testigos de la Fiscalía. Esta persona, en efecto, estuvo en el lugar de los hechos,
la considera testigo común de la Fiscalía porque pueden existir preguntas que la Fiscalía no haga, y que en efecto esas preguntas no se hacen por parte de la Fiscalía. Este defensor quiere tener la oportunidad de realizar unas preguntas nuevas, ya que esta persona, pude entrevistarme con ella en lugar de que los testigos no son exclusivos de la Fiscalía, y en buena fe uno tiene la oportunidad de entrevistarse con ellas, y ellos así lo consideran. Y en entrevista que le tomó el investigador del proceso, esta persona refiere nuevas circunstancias que no refiere en la entrevista a la Fiscalía, y considero que si esas preguntas no son abordadas por la Fiscalía, el defensor puede tener a bien lugar la oportunidad de hacerle nuevas preguntas que le den más ilustración a la judicatura respecto a lo que nos puede decir esta señora Luisa Fernanda Herrera, que en efecto estuvo en el lugar de los hechos y que en efecto conoce a las personas con las que estamos aquí reunidos, y en efecto conoce a los demás testigos y nos puede dar una luz del actuar y el proceder de estas diferentes personas. El testigo siguiente, el señor Andrés Preciado Salazar, sería el testigo número 3, con cédula de ciudadanía 10.017.271. Es una persona que estuvo en el lugar de los hechos y nos va a traer, o le va a traer a la judicatura un testimonio que le va a servir, considera suscrito bastante, para aclarar el asunto que hoy nos reúne. Una persona que estuvo muy cerca del lugar de los hechos, es testigo presencial de lo que sucedió, y por eso su pertinencia y conducencia. Esta persona se encuentra, vive entre Belén de Umbría y Pereira, pero nos dio una dirección y se ubica en la carrera 9ª bis, número 39B 49 de la ciudad de Pereira. Ahí se puede ubicar este testigo. Su número de celular es 317-325-8716. El siguiente testigo, el número 4, es el señor Eduardo Peláez Quinchía, con cédula de ciudadanía 1088 16 450. Se ubica en el barrio Galán, Manzana 25, casa 15, con celular número 321-712-1835, y desde ya hasta de fecha va a enunciar su conducencia y pertinencia en razón a que esta persona estuvo con Mateo el día de los hechos, y le puede dar a la judicatura, le puede contar la realidad de realmente dónde estuvo Mateo para los hechos que hoy nos reúnen, y por eso su conducencia y pertinencia. La señora María Teresa Marín Gutiérrez es la siguiente testigo, identificada con cédula de ciudadanía 1087-486-945, con celular 321-978-3573. Esta persona es vecina del lugar de los hechos, y esta persona, el testimonio de ella es conducente y pertinente, porque esta señora conoce de toda la vida al testigo Daniel Alejandro Aramillo López, que al juzgar por las entrevistas de las cuales en debida forma me corrieron traslado, la persona que está acusando directamente, la única persona que está acusando directamente a mi prohijado, y considera el suscrito que ese testimonio judicial es muy importante para la judicatura, porque nos puede dar luz de muchas cosas que esta señora María Teresa Marín Gutiérrez sabe respecto a ese testigo, como sus costumbres, sus conductas, que desde ya anuncio que son bastante reprochables, y considera el suscrito que si se le cuenta a la judicatura el proceder de
esta persona durante toda su vida y porque ella es testigo directo del comportamiento de esta persona, la judicatura va a tener luz para valorar en debida forma ese testigo que es el único testigo directo de la fiscalía al sentir del suscrito. Continúo con el siguiente testigo, el señor John Edward González Colorado, identificado con cédula de ciudadanía 1088-306-932. Esta persona se ubica en la calle 19, número 454 del centro de Pereira. Su celular es 313-338-6125. El testimonio de esta persona en juicio oral es bastante importante porque él es el dueño, él aparece como propietario o a nombre de él está el club social donde estaba Mateo Castaño y Prohijado para el momento de los hechos. La persona le puede dar a la judicatura fe de dónde estaba y qué estaba haciendo realmente mi prohijado para la fecha y momento de los hechos que hoy nos reúnen. Por eso su conducencia y pertinencia. El siguiente testigo es Valentina Castaño Manrique, que es la hermana de mi prohijado. Tiene cédula de ciudadanía 1004-774-893 y se ubica en la carrera 11, número 3559 de Pereira. Esta persona considera que el suscrito que es pertinente y conducente porque si bien tiene un vínculo sanguíneo con mi prohijado y en principio se puede pensar de que viene a beneficiarlo, también considera el suscrito que la judicatura debe tener en cuenta su testimonio porque es una persona sin antecedentes penales y que debe ilustrar a la judicatura qué hizo realmente Mateo Castaño para que nos reúne, cómo es su comportamiento, cómo es su vida, a qué se dedica, por qué no está en Belén de Umbría para el momento de los hechos y al sentir del suscrito como es una persona que realmente no registra ni siquiera una anotación, ni siquiera un antecedente penal y que es una persona que quiere venir a la judicatura a contarle qué realmente está haciendo Mateo Castaño porque es testigo de lo que realmente está haciendo Mateo para ese día de los hechos, considera al suscrito que es pertinente así tengan ese vínculo consanguíneo con mi prohijado. La siguiente testigo es la señora Luz Sánchez Tavares, que desde ya le informa a la judicatura que es vecina y es dueña del restaurante cercano al lugar donde Mateo vivía en la ciudad de Pereira. Ella tiene cédula de ciudadanía 25.212.932 y tiene celular 313-684-3345. Ella se ubica precisamente en un establecimiento de comercio con dirección en la carrera 11, número 3386 de la ciudad de Pereira. El suscrito considera muy importante este testimonio que se rinda un juicio oral, porque esta persona va a contar a la judicatura cómo existía una relación verbal, como una especie de contrato donde Mateo iba tanto a almorzar como a comer todos los días a ese establecimiento de comercio y doña Los Sánchez Tavares es testigo de que estaba haciendo Mateo más o menos para la hora, muy cercano para la hora de donde supuestamente ocurrieron los hechos que hoy nos reúnen. No exactamente la hora, pero sí nos puede dar fe de que estaba haciendo Mateo antes a los supuestos hechos que hoy nos reúnen. Lo anterior, pues porque consideramos que la distancia de Belén de Umbría a la ciudad de Pereira, que es donde se encuentra el establecimiento de comercio, es bastante considerable y si esta persona viene a la judicatura y también le cuenta en juicio oral a la judicatura que horas antes, pues puede dar luz a la judicatura respecto a qué realmente
estaba haciendo Mateo según la teoría del caso de esta defensa técnica. El siguiente testigo es el señor Germán Ceballos Mejía, con cédula de ciudadanía número 10.096.143. También es vecino de Mateo. Se consigue en el número celular 319-280-8685 y se ubica en la carrera 11, número 3544 de Pereira. En efecto, este testigo entrará a reforzar la teoría del caso de esta defensa respecto a lo que realizó mi prohijado durante ese día, donde se le está acusando de los hechos que nos reúnen, porque lo vio durante toda la tarde del día anterior a los hechos, y darse a lo que se estaba dedicando Mateo realmente y el tiempo que llevaba permutando en la ciudad de Pereira y no en Belén de Umbría. Por eso considero que es pertinente y conducente. Y el último testigo de esta... Discúlpeme, defensor, el nombre de este testigo número 9 es ¿cuál es? Apellido Ceballos Mejía, pero el nombre... Germán Ceballos Mejía. Germán, doctor, disculpe, de pronto no omití. Germán Ceballos Mejía. Ceballos Mejía. Bueno, continúe, defensor. El penúltimo testigo de esta defensa es el doctor Juan Camilo Cardona Chica, con cédula de ciudadanía 1088-301-143. Esta persona asistió a mi prohijado en un proceso penal por la conducencia y pertinencia. Es que esta persona asistió a mi prohijado en un proceso penal por estupefacientes, donde la doctora María Victoria Saldarriaga Campuzano actuó en representación de la Fiscalía, y el suscrito considera pertinente el testimonio del dicho de este profesional del derecho, porque parte de la teoría de esta defensa es que la doctora Campuzano se ensañó con mi representado. El resultado de esas diligencias fueron la ilegalidad del allanamiento que se realizó ese día, y mi procesado y mi prohijado quedó en libertad. Y el doctor Juan Camilo Cardona Chica le puede contar a la judicatura como la doctora María Victoria Saldarriaga Campuzano, previo y posterior a esa diligencia, e incluso dentro de esa diligencia, escribió improperios categóricos en contra de mi representado, e incluso de su acompañante, la madre de su hija, totalmente alejados de lo que es el proceder de un representante de la Fiscalía, tomando el tema de manera personal, haciendo afirmaciones que realmente no tenían sustento en nada, y considera que el suscrito, que es el testimonio del doctor Juan Camilo Cardona Chica, le puede dar luz a la judicatura del proceder de la doctora María Victoria Saldarriaga Campuzano, ya que desde ya este defensor anuncia que la teoría de esta defensa se basa en eso, a que se trata de la dirección de un testigo que aparece como testigo en varios procesos de la Fiscalía, de la misma doctora, y con muy poca diferencia de días, donde al parecer ese testigo viene siendo como un testigo express, donde le sirve a la Fiscalía de testigo, mejor dicho, estrella en varios homicidios. Por eso el doctor Juan Camilo Cardona Chica es conducente ese testimonio, porque le va a contar a la judicatura el proceder de la doctora María Victoria Saldarriaga Campuzano durante esas diligencias realizadas en el año anterior, el día 27 de septiembre del 2019, donde se declaró ilegal ese proceso de la suscrita representante, de la señora representante de la Fiscalía ya anunciada. Y su señoría, yo le solicito muy respetuosamente, en razón a lo que dije anteriormente respecto a la otra testigo común, que es la señora Lisa Fernanda, que se le permita a este defensor traer como testigo común también al señor Daniel Alejandro Jaramillo López, porque este defensor técnico necesita confrontar con un testimonio totalmente nuevo y diferencias de la Fiscalía
a este señor, que desde ya, como ya lo he venido diciendo, considera al defensor que es un testigo amañado, es un testigo que está diciendo mentiras, y considera suscrito que el testimonio de la Fiscalía, las preguntas que se le hagan, no van a ser las suficientes, porque partiendo del hecho de que este defensor en el contrainterrogatorio solo podrá preguntarle preguntas referentes al tema de las preguntas que haga la Fiscalía. Es por eso que, siendo testigo también común de la defensa, el suscrito va a tener la oportunidad de confrontarlo y preguntarle directamente respecto a su participación en otros procesos penales con solo días de diferencia, donde él también aparece como testigo estrella de otro homicidio agravado, y considera que esto es bastante importante para el proceso que nos reúne, porque la intención de este defensor es desenmascarar a esta persona que viene, que para suscrito viene engañando tanto a la honorable Fiscalía como pretenderán juicio engañar a la judicatura. Es por eso esa solicitud, ese testigo también de Alejandro Jaramillo López, sea tenido en cuenta como testigo común para que se le puedan hacer nuevas preguntas, donde se le pueda confrontar y donde muy posiblemente esta persona se le caiga la máscara. Es en efecto, su señoría, estas son las pruebas que pretende valer en juicio el suscrito. No sin antes agradecerle, termino mi intervención. A usted, señor defensor. Mirando el artículo 357 en su inciso final, excepcionalmente podrá hacer una solicitud probatoria de pruebas que estime necesarias en cantidad y en validez el señor agente del Ministerio Público. Le damos la palabra por si va a hacer uso de esta facultad que tiene, señor procurador. Muchas gracias, señor juez. El Ministerio Público no tiene ninguna solicitud probatoria, pero sí me gustaría dar concepto en relación con la lectura de pruebas de las partes. Muchas gracias. Bueno, antes de tomar la decisión sobre el decreto de pruebas, daremos la palabra a cada una de las partes para que se refiera sobre las pruebas solicitadas por su contraparte y finalmente al señor procurador para que haga su expresión. Señor fiscal. Gracias, señoría. Efectivamente, haré pronunciamiento sobre algunos de los testimonios que fueron enunciados por la defensa, toda vez que considera que no tienen ni utilidad, ni pertinencia, ni conducencia para la investigación. Primero, su señoría, le solicito de manera muy respetuosa se excluya de los elementos que pretende hacer valer en juicio la defensa al ciudadano Brian Alexander Giraldo Acevedo, que, como efectivamente lo enunció el señor defensor, es una persona que se encuentra detenida por otro proceso. Entonces, en nada su señoría tiene conocimiento y en nada va a aportar con relación a la fecha de los hechos, teniendo en cuenta que incluso esta persona no estuvo en el lugar de los hechos, y básicamente lo que pretende la defensa es desacreditar al testigo con esta persona que nada tiene que ver con los hechos y nada tuvo conocimiento ni en el lugar temporoespacial, razón por la cual entonces, y teniendo en cuenta que esa persona se encuentra también recluido en la misma cárcel donde se encuentra el ciudadano procesado, pues no considera la Fiscalía que es impertinente y no es conducente el testimonio de este ciudadano. En igual sentido, señoría, le solicito de manera respetuosa no se tenga en cuenta como elemento material probatorio el testimonio de la hermana del procesado, la señora Valentina Castaño Manrique, toda vez que asimismo, pues por su grave consanguinidad, pues sencillamente no va a aportar nada útil, salvo pues, el testimonio favorable a los intereses de su familiar. Pero de ahí a que tuviera conocimiento directo con los hechos, su señoría, pues no existe ninguna circunstancia como tal, razón por la cual considera que es impertinente el testimonio de esta persona.
De igual forma, tenemos el testimonio de Germán Ceballos Mejía, que dice que es vecino por donde vive Mateo y que, tal como lo argumentó el señor defensor, dará cuenta de, o su testimonio estará enfocado en que este ciudadano se encontraba pernoctando en la ciudad de Pereira y no en Belén de Umbría, y su testimonio, su señoría, pues considera el ente acusador que tampoco es pertinente, teniendo en cuenta pues que perfectamente uno puede ir al municipio de Belén, ir y volver el mismo día, razón por la cual considera pues que no sería de utilidad para la investigación ese testimonio. También su señoría solicitó que no sea tenido en cuenta el testimonio del doctor Juan Camilo Cardona Chica, quien dice que asistió en un proceso penal por estupefacientes al ciudadano procesado, que posterior a ese hecho de las audiencias preliminares pues fue dejado en libertad porque se declaró la ilegalidad del procedimiento, es decir, del allanamiento. Considera su señoría que también es impertinente e inútil el testimonio del doctor Juan Camilo Cardona, teniendo en cuenta, pues primero, que se tratan de hechos completamente distintos que nada tienen que ver con el actual. Segundo, asimismo dice, o la teoría que maneja la defensa, es que había una inversión entre la fiscal y el procesado, incluso que hizo manifestaciones imperiosas contra el procesado y la mamá del mismo, razón por la cual entonces considero pues existen mecanismos legales y hay que denunciar a la señora fiscal, pues hay otros mecanismos, pero en lo concerniente al proceso penal nada tiene que ver una cosa con la otra, máxime que incluso como garantía procesal para el señor procesado, pues es así que el día de hoy se encuentra otro fiscal. Entonces esa teoría de que hay una conspiración por parte de la fiscal para la época de los hechos, pues se cae por su propio peso, porque ya no se encuentra como titular de ese despacho. Y por último, también considero, señoría, que no sea accedido el testimonio que solicita como testigo común de Daniel Alejandro Jaramillo López, quien dice que le va a indagar es básicamente sobre la participación que tiene como testigo este ciudadano de la Fiscalía en otros hechos. Señoría, nada tiene que ver y simplemente como tal se le va a interrogar al ciudadano Daniel Alejandro con ocasión a lo que presenció, más no con ocasión al testimonio de que si es testigo o no para la Fiscalía en otros hechos. Eso no tiene nada que ver con esta investigación, es completamente impertinente e inconducente. Ese es, su señoría, con relación a lo que considera el ente acusador, que no debe accederse por parte de su señoría. Respecto a los documentales, la Fiscalía no tiene ninguna observación. Me gustaría era que me aclararan el informe de la defensa de qué fecha es, que no sé si lo manifestó o a lo mejor no escuché la fecha del informe de investigador de la defensa de Javier Alonso López Vélez, si me lo pueden informar. Eso es todo, señoría, muchas gracias. Bueno, mientras tanto le aclaro que el señor defensor dijo que tenía en poder eso y que estaba en disposición de descubrir esos elementos materiales probatorios. Pues, sin embargo, voy a dar la palabra en principio al señor defensor para que se refiera en oposiciones a las pruebas solicitadas por la Fiscalía. A continuación daré uso de la palabra al señor procurador y finalmente nuevamente a la defensa en rescate de las oposiciones planteadas por la Fiscalía. Le pregunto, señor defensor, ¿tiene usted alguna oposición a la prueba solicitada por la Fiscalía? No, señoría, este defensor es de la línea de que entre más elementos probatorios se lleven a juicio, más fácil va a ser para la tomar una decisión a buscar derecho. Entonces no se opone a ninguno de las pruebas presentadas por el honorable fiscal. En razón de ello voy a dar la palabra entonces al señor procurador para que se refiera a las solicitudes probatorias de las partes y finalmente al señor defensor en rescate de las oposiciones presentadas por la Fiscalía. Tiene la palabra, señor procurador. Muchas gracias, señor juez. Me referiré en primer momento a las solicitudes probatorias de la Fiscalía.
Fiscalía. En efecto, la línea que ha fijado la Corte Suprema de Justicia en relación con determinados medios de prueba hace necesario que se lleven a juicio situaciones como las siguientes. Puntualmente me refiero al testimonio del miembro de la Policía Judicial y del laboratorio que hizo la pena de identidad, Jaime Mena. Tanto el testimonio de Jaime Mena como el informe que hizo de pena de identidad son innecesarios, pues todos sabemos que la pena de identidad es un presupuesto que se tiene que hacer previo al inicio del debate público, entonces no se requiere realizar una práctica probatoria para hacer la pena de identidad, puede entrar directamente esa pena de identidad en la parte inicial del juicio, entonces no es necesario. Lo mismo sucede con el testimonio del investigador que hizo la captura. Realmente fue un acto de policía judicial de captura que tampoco van a ofrecer ningún elemento que pueda ser importante para el juicio, pues son prácticas simplemente de policía judicial. Él no participó en la investigación, sino que dice el fiscal que solamente hizo la captura. En relación con los documentos, con los informes, también lo ha dicho la Corte y el Tribunal Superior de Pereira, que los informes no son prueba, no son prueba documental. ¿Qué son prueba? ¿Para qué sirven los informes? Los informes sirven para refrescar memoria, impugnar credibilidad y otro tipo de fines, pero los informes por sí no son pruebas. ¿Qué sí son pruebas del informe? En este caso, las fotografías del informe fotográfico, en efecto, sí es una prueba, la necropsia sí es una prueba. Entonces, los informes como tal no pueden ser considerados como prueba y se tendrán en cuenta para los fines que ante anteriormente. En relación con las pruebas de la defensa, claridad. Y lo siguiente, la defensa pide dos testigos comunes, y es el de Luisa Fernanda Herrera Londoño y Daniel Alejandro Jaramillo. Y dice que pide comunes para interrogarle sobre aquellos aspectos que la Fiscalía no aborde. Eso hay que aclararlo muy bien. El que ha dicho la Corte de Justicia en relación con testigos comunes es que la obligación de quien pide el testigo común es sobre qué exactamente va a versar su interrogatorio. O sea, él no se puede especular ni dejar abierta la posibilidad de que lo va a interrogar sobre aspectos que no se interrogó, porque realmente la sentencia de la jurisprudencia de la Corte dice que tiene la obligación de decir exactamente sobre qué va a versar su interrogatorio, no lo puede dejar abierto. En ese sentido, entonces, como quiera que la defensa no cumplió con su obligación de decirle desde ahora, en la etapa preparatoria, sobre qué va a interrogar, pues realmente no es posible que se le permita, en este caso particular, establecer pues ese caso. Y eso lo soporto precisamente en el radicado 42-64 del 21 de mayo de 2014 de la Corte Suprema de Justicia, donde realmente allí se establece por qué es necesario esa obligación de decir por qué va a ser la interpretación. En este caso, como no cumplió con esa obligación de decir sobre qué va a versar, pues tendría la oportunidad solamente en el interrogatorio de preguntarle sobre aspectos que fueron objeto del interrogatorio directo, no sobre aspectos que él no anunció que lo quería preguntar. Entonces, en esta, pues realmente no puede hacer esa prueba común porque no cumplió con esa obligación. En relación con el testimonio de Brian Giraldo y de Juan Camilo Cardona, evidentemente, como el señor fiscal, son inconducentes. Realmente Brian Giraldo no va a aportar nada, no es testigo de los hechos, no le consta nada en relación con este caso que está investigando y por tanto pues su impertinencia evidentemente es de bulto. Con Daniel Alejandro Jaramillo López es una impertinencia de bulto, a él no le consta nada de lo que sucedió en este caso particular. Realmente si lo que se pretende es descalificar tanto a un testigo como a una instructora, pues realmente este no es el escenario. Hay otro escenario, si es que considera que la señora fiscal ha actuado al margen de la ley, tanto penal como disciplinariamente, lo que procede en este caso es accionar el aparato pertinente del Consejo Superior de la Judicatura y la propia Fiscalía Delegante del Tribunal Superior de Pereira para que determinen si en efecto, pero para este caso particular realmente no le veo sentido. Igual sucede con el caso del investigador de la defensa. La defensa trae un investigador, Javier Antonio López Vélez, en efecto, es pertinente, por más que es pertinente porque es el investigador de la defensa, pero el informe del investigador tampoco puede ser considerado como prueba y mucho menos las entrevistas que él practicó allí. Realmente hizo referencia a que 8 entrevistas, pero dijo a quiénes, ni qué tipo de entrevistas, ni cómo las va a utilizar, absolutamente no dijo nada. Como quiera que la defensa sí va a traer como testimonios
pensaría uno que algunos que están en la entrevista, pero no individualizó las entrevistas. Por tanto, entonces, solamente sería pertinente como prueba documental de la defensa el álbum fotográfico realizado del lugar del hecho realizado por el investigador y el bosquejo que realizó allí. Los demás elementos también son impertinentes, como consultas a procesos, porque son procesos y situaciones que son ajenos a la actuación que está investigando. En este caso, entonces, no sería pertinente porque sean situaciones completamente ajenas a las que se debaten en este juicio oral. Eso es todo. Muchas gracias, juez. A usted, señor procurador. Como lo anuncié, damos la palabra entonces al señor defensor en rescate de las oposiciones a las pruebas solicitadas. Tiene la palabra, señor defensor. Gracias, señoría. Respecto a Brian Alexander Giraldo Acevedo, testigo sí es pertinente y conducente, porque suscrito no solo dijo de que aparece llamado por el testigo Daniel. Sí, señor procurador, discúlpeme, defensor. Qué pena, el señor defensor está volviendo a repetir la fase que ya cumplió. La palabra es para que diga en relación con la oposición que hizo la Fiscalía de Ministerio Público, no para ratificar o para reafirmar la petición que hizo. Ya pasó la fase para pedir la pertinencia y conducencia. Lo que pasa es que estamos en un asunto de rescate, él puede retomar sus argumentos nuevamente y hacerlos frente a las posiciones que ustedes han tenido. Tiene la palabra, señor defensor. Gracias, señoría. Pues no está de más que no es la primera vez donde se siente uno, y lo digo muy respetuosamente, donde el Ministerio Público muchas veces, mejor omito lo que iba a decir para evitar inconvenientes, pero sí quiero manifestar que yo dije respecto a ese testigo que él también le iba a contar a la judicatura que el judicial de apellido Castañeda fue hasta donde él se encontraba recluido. En esa época se encontraba en la estación de policía, construirlo para que señalara básicamente de los hechos que hoy nos reúnen. Eso lo manifesté. Y también manifesté que este señor Brian Alexander Giraldo Acevedo conoce de toda la vida al señor Daniel Alejandro, el testigo estrella de la Fiscalía en este proceso, y le puede dar fe a la judicatura de las conductas que desde ya digo que son altamente reprochables. Y considera el suscrito que una persona que conoce a ese testigo de toda la vida, que inclusive va a renunciar a su derecho y autoincriminar si le va a contar de ciertas conductas que son mejor dicho cotidianas de este testigo de la Fiscalía, considero sumamente importantes, porque si bien no puede ser pena para echar a un testigo por sus conductas reprochables, sí le pueden ayudar a esta defensa técnica y a su teoría del caso a reforzar que este testigo estaba viniendo a la judicatura a decir mentiras. Entonces este señor Brian Alexander Giraldo Acevedo no solo es testigo no solo es testigo pues de que está siendo acusado en otro proceso por el mismo Daniel Alejandro, sino que también es testigo que el investigador Castañeda, que aparece como uno de los llamados al juicio oral por parte de la Fiscalía, lo constriñó para que señalara directamente a Mateo Castaño de los hechos como autor de los hechos que hoy nos reúnen. Respecto a la señora Luisa Fernanda Herrera Londoño, en igual sentido este defensor dijo que la señora Luisa Fernanda Herrera Londoño también conoce al señor Daniel Alejandro, también puede dar fe si él estuvo o no en el lugar de los hechos, y es testigo común y necesita de testimonio nuevo este defensor técnico, porque también esta señora va a darle luz a la judicatura respecto a quién es esa persona Daniel Alejandro, porque en efecto lo conoce de toda la vida y desde su niñez. Respecto a la hermana de
de mi procesado, la señora Valentina Castaño Manrique, que también se opuso frente a la Fiscalía, este defensor la procesal, retira ese testimonio, en efecto que hay un gran vínculo consanguíneo, pero sí presenta el rescate del testigo que es vecino de mi prohijado, que es el señor Germán Cebolla Ceballos Mejía, que en efecto sí puede venir a la judicatura y si es conducente y pertinente, porque es testigo de qué hizo Mateo Castaño durante el día anterior a la ocurrencia de los hechos que hoy nos reúnen, y también es testigo de que Mateo estaba permutando en la ciudad de Pereira para los días en que ocurrieron los hechos, y incluso es testigo en que horas antes estuvo en la ciudad de Pereira y no en el municipio de Belén de Umbría. Entonces, ese es el respecto al señor Germán Ceballos Mejía. No tiene ningún vínculo consanguíneo con mi representado y es una persona que no tiene antecedentes penales y que no tiene por qué venir a mentirle a la judicatura cuando bien sabe que eso le puede acarrear una compulsa de copias. Respecto al doctor Juan Camilo Cardona Chica, considera el suscrito que no, o desde ya lo dice el suscrito, no es el proceder de mío iniciar procesos penales contra mis colegas ni desmeritar sus facultades y su idoneidad, pero para esta defensa técnica sí es necesario, exclusivamente para esta defensa técnica, que la judicatura tenga luz del actuar de la fiscal que realizó las audiencias preliminares respecto a mi prohijado. Y esa luz se la puede dar el doctor Juan Camilo Cardona Chica. Ya así dentro de lo que rinda el interrogatorio el doctor Juan Camilo Cardona Chica respecto a esas diligencias y cómo actuó la doctora María Victoria Santiago Campuzano, el honorable pues considera necesario compulsarle copias, sería otro tema, pero desde ya le digo al representante de la Procuraduría que no es mi intención y nunca lo ha sido acusar a mis colegas, pero sí lo considero necesario para esta teoría del caso de la defensa, que se trata desde ya abro comillas, de un falso positivo, ¿cierto? De que se haga un señalamiento falso. Sí es necesario que el doctor Juan Camilo Cardona nos cuente el proceder de la doctora en otro proceso que también inició en contra de mi representado y en el cual se le declaró ilegal su procedimiento. Respecto a lo que pide el honorable representante del Ministerio Público, y esa es mi sorpresa porque pues, pretendería uno que le permitiera a esta defensa técnica llegar con igualdad de armas a un juicio oral y a toda luz. No es para nadie un secreto que la Fiscalía tiene suma ventaja por el aparato estatal que representa, por el número de investigadores que tiene, por el tiempo el tiempo amplio que realizó las investigaciones, se envía la exclusión de las que el escrito considera valiosas, como son las fotografías de Daniel Alejandro Jaramillo López, Mateo Castaño Marrique y Guillermo Castaño Álvarez, que el escrito pretende usar en ese juicio oral para confrontar a los testigos o para hacerle preguntas inclusive a los testigos de la defensa respecto a manifestaciones que muy seguramente irán a corroborar los testigos de la Fiscalía. Respecto a otras personas que pudieron participar en ese homicidio, considera que, por ejemplo, esas fotos son muy importantes. Digo que solo se tenían que tener en cuenta la toma fotográfica y el bosquejo del lugar de los hechos con la ubicación de los testigos, pero entonces automáticamente también entiendo que pide que no se tenga en cuenta, por ejemplo, el certificado de existencia de la Corporación House Club, Centro Cultural y Club Social, cuando considera que por medio del investigador se puede introducir este documento para que sirva como referencia al testimonio que va a dar el propietario de este establecimiento, ¿cierto? Para que refuerce los dichos de esta persona, para que le dé luz a la judicatura de que esta corporación, de este establecimiento realmente existe, porque es la teoría de la defensa que Mateo, para el día
día de los hechos que hoy nos reúnen era en ese lugar y no en Belén de Umbría. Respecto, como automáticamente desestimó lo demás diferente, también tengo que hacer defensa de la autorización del juzgado primero promiscuo municipal de Belén de Umbría para pedir los videos de la cámara de la policía que se encuentra en el lugar de los hechos, la respuesta de la Policía Nacional negando los videos, toda vez que consideran suscrito que en el contrainterrogatorio que yo realizaré en el juicio oral, incluso la testigo Lisa Fernanda manifiesta la existencia de esa cámara y ella también manifiesta cómo esa cámara en efecto gira, en efecto se le ve un bombillito prendiendo y apagando, y al defensor, si no le deja de parecer extraño que la policía haya contestado de manera negativa al registro de esos videos, no entiende por qué entonces varios de los testigos de la fiscalía ven que la cámara gira y que funciona. Por eso considero que esa autorización del juzgado promiscuo y la respuesta negativa por parte de la Policía Nacional al entregar los videos, los registros, pues también le puede dar algo de luz a la judicatura respecto a lo que van a contestar los testigos en el juicio oral respecto a la asistencia de esa cámara y a su debido funcionamiento. Y respecto a que tanto el representante del Ministerio Público como la fiscal a que se hable de otro proceso que nada tiene que ver con esto, pues la teoría de la defensa se basa centralmente en esto, es que la fiscalía es un testigo express, que tiene un proceso con 3 días de diferencia donde sorpresivamente también es testigo estrella. Ya, la persona va como buscando los hechos punibles y va figurando como titular de los procesos, como testigo estelar en varios procesos, y esto no deja de parecerle muy expresivo a la defensa técnica que una misma persona sea testigo de 2 homicidios con 3 días de diferencia en el mismo municipio. Pues considera que es muy pertinente que la judicatura sepa esa información a la hora de valorar a ese testigo. No entiendo por qué no le ven la conducente y pertinencia, si no es común, es que no es para nada común que una persona funja como testigo directo de varios procesos penales tan cercanos y tan similares. Considera suscrito que esa prueba de testimonio respecto a ese tema también es conducente y pertinente. Ese es el rescate que hago a mis pruebas, a las pruebas que enfrenta esta defensa, en luz de garantizar el derecho a la defensa técnica de mi prohijado, pues considera que si bien la norma dice que esto es un proceso de igualdad de armas, ninguno de los aquí reunidos tenemos la culpa, pero vemos que en la práctica siempre es la defensa la que llega con mayor dificultad a poder disfrutar esas pruebas. Entonces creo que es la fiscalía la que tiene más tiempo, más recursos, es la autoridad para todas las personas, estos dementores técnicos, por mucho que estén acreditados, y los investigadores de la defensa, cuando van a hacer esta reunión de entrevistas, las personas no acceden de igual forma cuando va un investigador de la policía. Entonces, en aras de garantizar eso, el derecho a la defensa técnica integral y material de mi prohijado, yo sí le solicito, le ruego al honorable juez que no acoja las solicitudes de la Fiscalía y se le permita a esta defensa técnica, en defensa de los derechos de Mateo, llevar a juicio todo lo que enunció como prueba. Muchas gracias, su señoría. A usted, señor defensor, escuchadas las partes y con suficiente ilustración sobre la materia, hechas las solicitudes y hechas las oposiciones, procederá este despacho a emitir la decisión por auto interlocutorio para que tengan los recursos correspondientes a las partes que no estén de acuerdo con las decisiones que aquí se van a tomar. Es hoy 24 de agosto de 2020, estamos en el juzgado promiscuo del circuito, en medio de la audiencia preparatoria, y se han escuchado las solicitudes de las partes. Primero haré una referencia a las oposiciones para después
decretar las pruebas tal y como van a quedar en el auto correspondiente. Hace su exposición la Fiscalía y nos trae 15 testigos. Hay unas razones muy poderosas que exhibe el señor procurador frente a pruebas que tienen que ver con la identidad del procesado y pruebas que tienen que ver con los informes meramente dichos, que en realidad no son pruebas, son elementos que sirven para orientar las investigaciones y que serán apoyo dentro de los juicios como mecanismos para refrescar memoria o para eventualmente debatir la credibilidad. Ese punto particular de la credibilidad me hace hacer las siguientes consideraciones. Tiene absolutamente toda la razón el señor defensor. El sistema adversarial colombiano tiene una sobrecarga al lado de la Fiscalía. Quien niegue esa realidad de apunte es porque realmente no ejerce o no tiene nada que ver en estas circunstancias. Vemos aquí nomás en conteo que la Fiscalía pretende el testimonio de 15 personas, de los cuales excluiremos 2, que son aquellos que mencionamos, y la defensa 12 testigos con su investigador, que también deberá declarar y testimoniar, como manifestó en el inicio el señor defensor, y debemos procurar la igualdad de armas. El señor defensor ha sido objeto de oposiciones por parte de la Fiscalía y de la Procuraduría. En principio manifestó el señor fiscal que frente a la prueba solicitada del ciudadano Brian Alejandro Giraldo Acevedo, que nada tiene que ver en los asuntos, puesto que se encuentra detenido, es compañero de patio, de celda, de ciudadano aquí procesado y nada tiene que ver. Ha sido muy claro el señor defensor en que pretende resquebrajar la credibilidad del testigo de cargo de la Fiscalía. En ese propósito, este estrado judicial a mi cargo no restringirá la prueba, porque no podemos adelantarnos a la parte activa de esas pruebas. Diré también que en lo que tiene que ver con los elementos de credibilidad del testigo, ha sido mucha la jurisprudencia que ha elevado la Corte sobre esa circunstancia, y es menoscabar precisamente eso. Inclusive hay una norma por allá que dice que esas pruebas de credibilidad deben practicarse primero que las propias pruebas de cargo. Entonces se sostiene el testimonio del señor Fraya, que será decretado ahora en correspondencia. Después refirió el señor fiscal a la hermana del procesado, el señor defensor accedió a retirar esa solicitud de ese testimonio, no hay más que decir. En la relación con el señor Germán Ceballos Mejía, vecino, y todas las pruebas que tienen que ver con lo del establecimiento, es claro, y con ello no estoy utilizando la palabra de manera peyorativa. La teoría del caso es la coartada. La coartada es, en la doctrina penal, manifestar que el procesado no pudo cometer el hecho porque se encontraba en otro lugar diferente. Tampoco podremos restringir esas circunstancias frente a eso. Entonces, por un lado, los propósitos que tiene la defensa para resquebrajar la credibilidad de los testigos y los propósitos que tiene la defensa en acreditar la coartada, y como digo, es un término que a veces se toma peyorativamente, pero es una categoría jurídica muy claramente expresada en la doctrina. La coartada estaba en otro lugar diferente. En relación con los testigos comunes, debo decir que el embeleco que se inventó la justicia penal colombiana de la interrogatoria cruzado no deja de ser eso, un embeleco.
no existe ni en la justicia constitucional, ni en la laboral que reina de la oralidad, ni en la civil, ni en las otras ramas como el administrativo. Se lo inventaron aquí, que porque uno pregunta y el otro tiene que acogerse a las preguntas, a los temas que faltó el otro. La jurisprudencia que a bien nos trae el señor procurador, como su costumbre, persona que es bastante actualizada en lo que tiene que ver con jurisprudencia, donde la Corte dice que demanda, que es que el abogado tiene que decir qué es lo que va a preguntar. Pues entonces que el fiscal diga qué es lo que va a preguntar en el directo para que el pobre defensor tenga de qué acogerse. Las testigos comunes son comunes porque son del proceso. Ningún testigo es de ninguna parte. Todos los... Por ahí 20 minuticos, padre. Es que estoy ganando. Tienen sus testigos, que los ofrezca una parte o los ofrezca la otra, pero no son propiedad de ellos. Y he conocido en mi haber, muchas canitas tengo yo, temas que no se tocan para precisamente cortar el camino al contrainterrogatorio. Aquí en este estrado judicial se decretan los testimonios comunes bajo esta sencilla regla. Interroga primero quien pidió la prueba, o sea, la fiscalía en este caso, porque ambos testigos, que me refiero a la señora Luisa Fernanda Herrera Londoño y al señor Daniel Alejandro Jaramillo López, preguntará en la medida de que el contrainterrogatorio no satisfaga las expectativas del señor defensor, permitiré hacer preguntas directas para que el contrainterrogatorio lo haga la otra parte. De esa manera respetamos la igualdad de armas y el equilibrio entre las partes, porque conozco casos de fiscales y fiscalas que en pruebas técnicas o de psicólogos preguntan unas cositas para después, eso no fue parte del contrainterrogatorio. Ese no es un juicio. Esa situación tiene que estar proscrita. El interrogatorio cruzado allá en los gringos, que les gusta la película, les gusta Hollywood y les gusta el lugar y el costo. Aquí no. Aquí yo soy el que tengo la carga de administrarle justicia a este muchacho Mateo Castaño. Si fue y se comprueba, tendré que condenarlo. Si no fue y no se comprueba, o si fue y no se comprueba, igualmente tendré que absolverlo. De todas maneras, los elementos materiales probatorios sirven al juez. Y entre más pruebas tenga el juez, más elementos de juicios tenga, más adecuada será su decisión, por lo menos para la conciencia propia, porque tendré mis limitaciones intelectuales y tendré mis limitaciones profesionales. Yo no soy el más sabio ni el que más sabe, pero sí tengo el absoluto propósito de equilibrar el fiel de la balanza para hacer la justicia, para dormir tranquilo todas las noches, para estar en paz con Dios, porque soy creyente, aunque mis providencias no lo menciono, pero definitivamente esas circunstancias de los testigos comunes se van a hacer de esa manera. Finalmente tenemos la prueba que corresponde al abogado Juan Camilo Carmona Chica, que tiene que ver con estas circunstancias. El sistema penal acusatorio que nos rige, y todo el mundo lo saben hasta en la Corte Suprema de Justicia, lo escéptico que he sido yo de este sistema acusatorio, por circunstancias de calidad. Aquí resulta que los fiscales son los asesores jurídicos de la policía judicial, pero yo que fui fiscal por más de 10 años, sé que uno actúa sobre la materia prima que le da la policía. Y la policía, todos lo sabemos, y no me estoy refiriendo a nadie en particular, ni a asuntos personales de yo detestar a la policía. Son funcionarios públicos que deben brillar por su pulcritud.
porque si a cualquiera se le exige el cumplimiento de la ley, a un servidor público con mayor razón, cualquier argumento que tenga la defensa en procura de establecer circunstancias de esa naturaleza son de interés. No importa que haya sido el otro proceso, no importa que haya sido de lo que se están mencionando actitudes tanto de un investigador de la policía como de alguna fiscal, que si será en el momento correspondiente y aquí en la solidez correspondiente se darán las órdenes, porque nunca me ha temblado la mano para eso. No soy el funcionario aventador, no soy un funcionario que está señalando todo, soy paciente, soy humano, pero no estoy dispuesto a tolerar pues que a la justicia se le mate. Están llenas las redes sociales de actitudes de la policía non santas, inclusive en un famoso allanamiento que le hicieron la sede de la señora Aida, esa que se juró que se tiró un coso, están los policías sembrando la prueba ahí. Entonces vamos a despejar esas naturalezas. Si la defensa en este momento aduce y arguye, serán en prueba en la prueba. Y le pido a las partes que sea esa parte dinámica de la prueba, cuando estemos frente a los testigos, que utilicen todos sus argumentos, pero no desde ahora empezar a tratar de podar la elemental prueba que puede traer la defensa. Esas son las consideraciones hechas, entonces quedan excluidos los testimonios. Vamos a hacer la lista de cada uno de los testigos. Con los testigos deberán introducirse los documentos, tanto del investigador de la defensa como de los investigadores de la policía, que a bien tengan dentro del trámite del juicio introducirlos, que serán por lo menos analizados, tengan o no tengan la calidad de prueba. En relación con las pruebas de la Fiscalía se decreta lo siguiente: testimonios de acreditación por provenir de funcionarios de la Policía Judicial en ejercicio de sus funciones investigativas, de Mario Andrés Monsalve, el primer investigador, Mario Andrés Manso, Jesús David Castañeda, Cristian David Méndez, Jonathan Salazar Robledo, todos son testigos de acreditación y se recibirán los testimonios y serán objeto del contrainterrogatorio correspondiente por parte de la defensa. Por testigos de hechos, decretamos el ciudadano José Julián Trejos Largo, testigo de hechos, Luisa Fernanda Andrea Londoño, que tendrá la calidad de testigo común porque fue solicitada por la defensa. Yedis Viviana Gallego Mejía, Benur de Jesús Marín Gutiérrez y Daniel Alejandro Jaramillo López, todos como testigos de hechos de parte de la Fiscalía. También tenemos el testimonio científico pericial del señor médico legista Olmes Arias Montoya, con quien podrá interrumpirse la necropsia, que fue quien la practicó. Igualmente un perito técnico, que es el perito balístico, que se llama Bismar de Jesús Gallán. También tenemos otro testimonio de acreditación, que es el de Wilford Andrés Patiño Macías. Y excluimos el testimonio del señor Juan Gabriel Villa Bedoya, funcionario de la SIGIN, atendiendo las indicaciones del procurador por haber sido simplemente irreal. Hizo la captura, y también el de Jaime Fernando Méndez Acevedo, el que hizo la dactiloscopia. Me recuerda, señor fiscal, que es el número 15. Doctor Jaime Andrés Mena Acevedo. Mena Acevedo, sí.
También lo excluiremos por tratarse de situaciones que tienen que ver con el examen de dactiloscopia y plena identidad del ciudadano. Recibiremos el testimonio de Guillermo Enrique Leguizamón Duarte por haber efectuado un álbum fotográfico, y con ellos se introducirán los documentos. O sea, de aquí no excluimos sino el capturador y el de la plena identidad. De resto, todas las pruebas de la Fiscalía. Con relación de la prueba de la defensa, tenemos el testimonio de acreditación del investigador de la defensa, Javier Antonio López Vélez, con quien podrán introducirse los documentos a que ha hecho referencia el señor defensor. Y sobre los testigos concretos del caso, tenemos los testimonios de Brian Alejandro Giraldo Acevedo, que, como dije, es de pretensión de la defensa minar la credibilidad de este testigo, de un testigo en particular de la defensa, que también es común. El testimonio en las reglas anotadas de Luisa Fernanda Herrera Londoño, es decir, si el testimonio directo del fiscal con su contrainterrogatorio directo del señor defensor no satisfacen las expectativas de esta defensa, motivará para hacer sus preguntas directas. También tenemos como testigo de hechos el señor Andrés Preciado Salazar, Didier Eduardo Peláez Quinchía, María Teresa Marín Gutiérrez, que también va por credibilidad, John Edward Colorado, testigo de coartada, excluyó el testimonio de la hermana Valentina Castaño, no se ordena, y el testimonio de la señora Luz Ensueño Sánchez Tavares, a fin de demostrar credibilidad y coartada, y también el testimonio del doctor Juan Camilo Carmona Chica, a efectos de lo que ha sustentado el señor defensor en esta diligencia. También ostentará la calidad de testigo común en las mismas reglas, es decir, si el contrainterrogatorio no lo deja satisfecho, argumentará con sus preguntas directas el ciudadano Daniel Alejandro Jaramillo López, que también ostenta la calidad de testigo común. Con el investigador se podrán hacer las decisiones. Esas son las pruebas que se decretan para ser practicadas en el juicio. Antes de dar la palabra para los recursos, recuerdo a cada una de las partes que, como el juzgado no tiene centro de servicios ni oficina de apoyo, cada una de las partes deberá hacer comparecer a sus testigos el día fijado de la audiencia, sea virtual, si en el caso de que no se haya levantado estas circunstancias que nos afectan, ojalá sea presencial, porque yo soy del criterio que los juicios deben hacerse presencialmente para salvaguardar una cantidad de inmediaciones que tiene derecho el juez a hacer con las partes y los testigos. Esa es la decisión que se toma. En realidad no se excluyen de las pruebas solicitadas, sino el testimonio del señor Juan Gabriel Villa Bedoya, del señor Jaime Mena Acevedo y de la señorita por parte de la defensa Valentina Castaño Manrique. El resto, en la totalidad, se aceptan las pruebas. Esa es la decisión que se toma, y daré el uso de las palabras, a pesar de ser una decisión positiva que no niega pruebas, siguiendo aparte de la doctrina y de la jurisprudencia, una parte nomás, daremos uso de los recursos, porque hubo oposiciones dentro de la solicitud de pruebas y tendrán que ser, en caso de no ser aceptadas, valoradas por un superior.
Para efectos de la notificación de este auto de pruebas, aquí en estrados doy la palabra a efectos de recursos al señor fiscal. Gracias, señoría. La Fiscalía no interpondrá ningún recurso. Señor defensor. Conforme con su decisión. Señor procurador. Sin recursos. Adquiere entonces ejecutoria formal y material esta decisión. Ya no nos queda sino señalar la fecha para el juicio preparatorio. Tengo una fecha que proponerles, que es la de octubre 26 de octubre del año que corre a las 9 de la mañana. Ya dígale que sí. La Fiscalía no tiene ningún inconveniente, señoría. Perdón, fecha. 26 de octubre, 9 de la mañana. No hay problema, señoría. Bueno, señor defensor. En igual sentido, la defensa no tiene ningún inconveniente. Procurador. Bueno, Está bien, señor juez. entonces queda notificada esta fecha en estrados, la repito, 26 de octubre del año que corre a las 9 de la mañana para dar inicio a la audiencia de juicio oral correspondiente. Esperaremos, espero y aspiro, sea de manera presencial y si no veremos a ver cómo es que vamos a hacer dentro de esta rueda. A las partes por su puntual asistencia, por su profesionalismo, por su actividad permanente en procura de la justicia, muchas gracias. Que tengan un buen día. Que sí. Feliz día, doctor. Hasta luego. Estén muy bien. Bueno, le agradecemos a la cárcel de Anserma siempre a Jaramillo su colaboración. Muchas